intercambiar y aprender de ustedes también en base a sus consultas. El día de hoy vamos a tratar los fundamentos del mantenimiento industrial como primera sesión. Pero lo que quisiera es que ustedes, una vez que empecemos el módulo, vayan anotando cada cosa, cada consulta, para que en los últimos 15 minutos de esta sesión puedan hacer las consultas y poderlas absorber, y de tal manera ustedes puedan sentirse satisfechos de lo que vamos a aprender el día de hoy. Voy a hacer la presentación, denme un minuto. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí se ve, ingeniero. Ok. Ya. Empecemos. Vamos a empezar con lo que es la gestión integral del mantenimiento y confiabilidad, correctivo, preventivo, predictivo y su relación con la ISO 14224. Es muy importante esta parte de este diplomado, porque nos va a introducir realmente a no solamente ver a mantenimiento, ¿no? Como lo conocemos, sino cómo se integra, ¿no? Y cómo ya se está estandarizando y cómo se está convirtiendo en el Lean Manufacturing, ¿no? Un mantenimiento esbelto, donde utiliza metodologías, donde utiliza normativas y que van alineando una gestión de mantenimiento. Perdón, vamos. Atención al horario, apaguen sus teléfonos para evitar un tema de distracciones, mantengan la atención, aclaren sus dudas, vayan anotándolos para el final, escuchen, eviten conversaciones paralelas para que sea una clase efectiva, y al final participen, ¿no? Que es lo importante. Vamos con la sesión 1, que es los fundamentos de la gestión de mantenimiento y confiabilidad. Dentro de lo que es mantenimiento, siempre vamos a ver la evolución del mantenimiento industrial, ¿no? Y esto está asociado, ¿no? Generalmente a los grandes eventos, las guerras que han habido, ¿no? Que hemos tenido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, porque de una u otra manera, cuando ocurren estos eventos, los avances tecnológicos se disparan. Por eso vamos a tener países, ¿no? Como como estamos hoy día, ¿no? Como la primera potencia que tenemos ahorita, que es Estados Unidos, siempre está innovando, siempre está invirtiendo y siempre está... Hay muchas cosas que todavía ni conocemos, tecnologías nuevas que ni se aplican. Ni se aplican en el sector industrial. Pero, pasando el tiempo, muchas de esas cosas llegan a usarse dentro de lo que es la industria, ¿no? En la manufactura. Entonces, la primera generación nace de ese correctivo, ¿no? Que se repara cuando falla, y está entre 1900 y 1940, ¿no? La segunda generación ya es lo planificado, reparaciones programadas, mantenimiento de activos, ordenadores grandes y lentos. Ya empieza a evolucionar, ¿no? Ya sistemáticos, ¿no? Recuerdo hace muchos años, el año 94, fue el primer software de hacer planificación de mantenimiento. Era un software
M3S, así se llamaba, y estaba en un lenguaje flex. O sea, imagínate, nosotros hablamos del BASIC, ¿no? Era un lenguaje flex propio en esa época. Y funcionaba como hoy lo tenemos, ¿no? Era muy laborioso, las actividades, digitando código. Realmente todavía estaba en sus inicios de lo que era un buen software de mantenimiento. Pero sí, ya en el Perú habían empresas que ya lo aplicaban. Les hablo del año 92. 92, 94. La tercera generación ya viene con el preventivo, ¿no? Anticipar las fallas, el predictivo, el RCM, el TPM, el SM, ya hay un software de mantenimiento específicamente, ¿no? Para lo que es la gestión de mantenimiento. Inclusive que se integran, ¿no? Es desde el máximo que hemos visto su evolución durante tanto tiempo hasta ahora los RPs, ¿no? Los transaccionales, como el Elite, el Oracle, como el SAP. La cuarta generación, que ya vamos relacionado con el mundo, el análisis causa-raíz, el monitoreo por colisión, la eliminación de fallas, la transformación digital, la gestión de activos y la generación de valor, ¿no? En esta etapa ya nosotros no solamente vemos un tema de, de hacer planificado, ¿no? Dentro de este planificado, los tipos de mantenimiento preventivo, correctivo, correctivo programado, sino que también vemos el valor que puede generar, o no es el que puede, el valor que genera hacer una buena gestión de mantenimiento, ¿ya? El valor que genera el negocio, al proceso, al negocio, ¿no? Que interactúa con diferentes procesos del negocio, con activos, con logística, con recursos humanos, con contabilidad, ¿no? Y ahí está la buena gestión de los activos y la generación del valor, porque eso también impacta en el resultado, ¿no? Hacer más con menos. Ese es el objetivo, ¿no? Y ustedes dirán, sí, hacer más con menos, pero eso involucra castigar algo. No, es optimizar, no es castigar. Entonces, vamos viendo que hay una evolución del mantenimiento reactivo al preventivo, ¿no? Y dentro del mantenimiento reactivo al preventivo, vamos a ver que la gestión del mantenimiento ha sido una disciplina en constante evolución, ¿no? Que refleja las necesidades cambiantes de la industria y los avances tecnológicos. Desde los primeros enfoques reactivos, donde solo se intervenía después de que un equipo fallaba, hasta los métodos predictivos y proactivos actuales de mantenimiento. Se ha convertido en un pilar estratégico para la eficiencia operativa y la competitividad de las organizaciones. El enfoque de mantenimiento ha pasado de ser una mera necesidad operativa a una estrategia clave para la sostenibilidad y el éxito empresarial. Eso, la de generar valor, ¿recuerdan? O sea, ya no hacemos simplemente mantener equipos, no. Eh, lo que esos equipos pueden generar valor al proceso y al negocio, ¿no? Haciéndolo sostenible. Recuerden que todas las industrias andan en lo mismo, ¿no? ¿Quién es más competitivo? ¿Quién? Hay negocios que se venden de por sí, ¿no? Porque es una necesidad de consumo humano diario. Pero siempre va a haber, si al haber mayor oferta, ¿no? La demanda baja. Y al, al bajar la demanda, los precios se castigan. Tienes que ser mucho más eficiente para que de esta manera no caigas o no desaparezcas del mercado, ¿no? Y ahí es donde mantenimiento es el que es uno de los pilares para la producción, para la manufactura, ¿no? Para ese proceso somos sus
tu unidad de servicio de lo que es producción, ¿no? Y vamos a tener aquí también que ver, haciendo un análisis, ¿no? Ya genérico, general de esto. En sus inicios, el mantenimiento se limitaba a una estrategia reactiva, ¿no? Como lo habíamos dicho, donde se actuaba únicamente después de la ocurrencia de una falla. Este enfoque, aunque era estándar durante los primeros días de la industrialización, resultaba ineficiente, costoso a largo plazo, especialmente cuando las fallas eran catastróficas. Con el tiempo, la industria comenzó a reconocer la necesidad de una intervención más proactiva, lo que originó el mantenimiento preventivo. Este cambio permitió planificar las intervenciones antes de que ocurrieran las fallas, y lo que mejora significativamente la confiabilidad y reduce los costos de operación, ¿no? Más que reducir es optimizar, ¿no? Y dentro de mi experiencia, que he pasado en varias empresas, ¿no? He tenido la oportunidad de llegar a una empresa justamente con serios problemas de gestión. Dinero no era, ¿ya? Sí había ajustes monetarios, pero dinero no era el problema. Segundo, pertenecía a una transnacional, sino que tenías que justificar bien tus necesidades, ¿ya? Eh, y priorizarlas, ordenarte, ¿no? Entonces, en esta mediana minería teníamos tres procesos grandes, ¿ya? Cuatro procesos, perdón, ¿ya? Uno que era lo que era mina, la planta, energía y potencia, porque había una central hidroeléctrica, ¿ya? Y más la generación térmica que se tenía ante contingencias, y lo que es servicios generales. Entonces, cada uno cumplía una función, visto desde mantenimiento, para satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? En este caso, la mina, geología, la planta, ¿no? La logística. Entonces, eh, aquí el gran problema estaba, habiendo todos los recursos, faltaba solamente un tema de orden. Habían caído a tal extremo de que la planta todos trabajaban tarde-noche, porque todo era emergencia. Y las emergencias, si ustedes que han estado en las plantas, generalmente se dan en horarios que no son los rutinarios, ¿no? O sea, en las mañanas. Algunas fallas se presentan, pero en la noche se presentan todas, ¿no? ¿Ya? Cuando no hay gente, cuando no hay operadores, cuando no hay con quien coordinar, no hay quien tome una decisión clara. Entonces, era esto, ¿no? Y solamente haciendo un poco de gestión, ¿ya? De lo que habíamos hablado, Lean Manufacturing, se pudo levantar lo que es la planta concentradora de su nominal, estaría pues a un 60-70%. Terminado el proceso, llegó al 100%. Y el cuello de botella se trasladó a la mina, porque la mina ya no podía satisfacer el requerimiento de la planta. La planta estaba en capacidad de absorber toda la producción de la mina y más, ¿no? Entonces se ve que hay un tema justamente de que esta evolución, ¿no? Salimos de un letargo de puros correctivos, nos vamos a un predictivo y nos vamos a un preventivo, predictivo y un proactivo que nos ordena, que nos anticipa y que nos optimiza, ¿no? Porque ya recuerden que cada falla está entre 4 o 5 veces más caro que hacer un preventivo.
sea, el costo de un correctivo es 4 o 5 veces más caro que un preventivo, ¿no? Entonces, eso impacta en los costos, porque ellos veían, oye, pero estás gastando muchos filtros, pero estás gastando mucho aceite, ¿no? Porque hacíamos dializado, porque empezamos a hacer dializado, hacíamos muestreos de aceite, con eso tomábamos decisiones, reparaciones, cambios, ¿no? Lubricadores. 40% de la falla está en función lubricador. Dentro de la estructura no existían lubricadores. Se puso los lubricadores. Se estandarizó lubricantes. Se hizo negociación con una empresa que definitivamente podía, uno de los mejores lubricantes del mercado, y que nos dio asesoría in-house, y que eso nos hizo mejorar solamente para evitar tema de fallas por lubricación. Se implementó el predictivo con inspectores, ¿no? Inspectores eléctricos, mecánicos, y realmente levantó todo el negocio, ¿no? Por eso que salimos de un reactivo y nos fuimos a un sistemático. Tenían un software, ¿ya? Que no lo usaban porque había sido muy manoseado. Igual se empezó a optimizar el uso del software, se hizo unos arreglos y, y empezó a funcionar el sistemático, ¿no? Más los predictivos, como este caso de la ruta de inspección, ruta de lubricación, y también el uso de y el apoyo de cierto software, como es el almacenamiento de información en la nube, ¿no? Con SKF, se pudo almacenar ciertas informaciones, tendencias, y se podía hacer análisis de predictibilidad, ¿no? Y así, o sea, lo que hablamos del correctivo al preventivo, sí tiene un proceso y sí funciona. Eso demoró como un año, ¿ya? Pero un año se levantó toda esa problemática y los costos empezaron a caer. Al inicio parecía que subía, ¿no? Oye, sacas filtro, me sacas aceite, me sacas rodaje, me sacas faja de transmisión. Me estás haciendo gastar más. Sí, pues, pero cada vez que fallaba un componente, era 4 o 5 veces más caro por no haber hecho esos cambios. Y los costos empezaron a optimizarse, a bajar solitos. Vamos a ver que vamos a ir viendo aquí en esta lámina el mantenimiento reactivo y el mantenimiento preventivo. El mantenimiento reactivo, después de que ocurre una falla en el equipo, ahí es donde atacamos ¿no? Cuando estamos de manera reactiva. En cambio, el mantenimiento preventivo, antes de que ocurra una falla en el equipo, le damos cierta frecuencia, ¿no? Sistemáticamente decimos ya, cada 250 horas, cada 100 horas, ¿no? Y hacemos nuestras secuencias e intervenimos por tipo de mantenimiento. Por semanas, por toneladas, por kilómetros, dependiendo del contador que utilicemos. Pero vamos haciendo predictivo, ¿correcto? Perdón, preventivo. ¿Ya? Entonces, evitamos que falle, ¿no? A veces yo entiendo, todavía el preventivo es un mantenimiento caro, ¿no? Que se optimiza con el predictivo y se optimiza más con el proactivo. Una de lo que me decían era, pero ¿por qué va a cambiar este filtro? Está bueno. Ya, oye, pero ya cumplió su ciclo. Uno, o se ajustan las frecuencias porque puede ser de que hayamos tomado, porque para hacer esa frecuencia, datos del fabricante, datos en base a las condiciones en las cuales se trabaja, datos históricos de lo que se ha venido trabajando y la experiencia del personal que está interviniendo. Entonces, para armar todas esas estrategias, ¿no? Esas frecuencias. Y el solamente mejorar, claro, o sea, puede durar más tiempo, perfecto. Tal vez hay que reanalizar el SMED,
¿no? Pero la pregunta es hasta dónde y cuándo, porque eso involucra cambiar toda la frecuencia para todos los componentes que están asociados. Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿ya? Dejamos el equipo, le dejamos el filtro, puede dar un poco más. No, este rodaje está dentro de las holguras, puede dar algo más, pero ya no llega al siguiente mantenimiento y se convierte en una falla. ¿Qué pasará qué pasa cuando se convierte en una falla? ¿No? Es más caro porque, ejemplo, un scoop que está a 2 kilómetros interior mina y que se quedó parado por un rodaje, por una faja, por una manguera, y ahora la única forma es remolcarlo al taller. Y se imaginan todos los recursos que se involucrados para poder sacar ese equipo, cuando pudimos haber cambiado eso en el taller, la manguera, el rodaje, la faja de transmisión, ¿no? Entonces, el mismo filtro, ¿no? Porque en camioneta desde el taller tiene que salir el mecánico para poder hacer los cambios en donde se encuentre, bajo las condiciones que ya no es un taller, ¿no? Un ambiente con polución, un ambiente húmedo, inclusive nada agradable para hacer el mantenimiento para el técnico y para que sea un mantenimiento de calidad, ¿no? Limpio, ordenado. Solamente, mire, estamos viendo el tema de el antes, ¿ya? Después que ocurre una falla y el antes que ocurre una falla. Entonces, a veces esos remanentes que nosotros pensamos que nos puede dar, nos sale más caro. Por eso el preventivo se vuelve algo caro, ¿no? Porque dice, puede dar algo más, sí, puede llegar al próximo mantenimiento, como que no llega, ¿ya? Entonces, hay un remanente que estamos sacando antes de tiempo, todavía es un desperdicio, digamos así, ¿ya? Para optimizar el costo de mantenimiento. Pero necesario en un mantenimiento preventivo, en un sistemático, porque estamos garantizando de que no falla hasta el siguiente mantenimiento. Eso ya hay ganancia, ¿no? Con todo lo que les he dicho. El lucro cesante disminuye. Requiere menos planificación y menos personal. Requiere planificación a menudo con una solución SMPS. Les comentaba esto de la planta, ¿no? Para una planta de 2.000 toneladas, en el área de mantenimiento, ¿ya? Entre técnicos, porque había tantas fallas, ¿ya? Pero era por un tema de mejoras, era por un tema de buenas soluciones. Tenían como como era bajo régimen 14.7, cerca de 40 personas, porque estaba tercerizado. 40 personas para el área de mantenimiento planta, una plantita de 2.000 toneladas, pequeñita, ¿ya? Mucha gente realmente, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, demasiada gente. Pero las necesidades lo requerían así, porque todo era avería, todo era falla. ¿Qué sucedió? ¿Ya? Cuando se hizo todos estos cambios, ¿ya? Tenían gente ejecutora, soldadores, mecánicos, electricistas, hasta electrónicos. Pero lo que no tenían era un planner, lo que no tenían eran inspectores, lo que no tenían eran lubricadores. O sea, no había una estructura que daba a la gestión, ¿no? Como la parte estratégica para que todo lo demás funcione de manera ordenada. Cuando se hizo esos cambios, inclusive se cambió hasta el jefe de mantenimiento, ya mejoró, como les dije, ¿no? Entonces, la planificación con el uso adecuado de la herramienta, ¿no? El software que les decía estaba, pero estaba manoseado, se volvió a reestructurar y se empezó a utilizar el software y empezó a crear valor
porque era un software desfasado, antiguo, creado a la medida. Era un pequeño RP, ¿ya? Pero muy antiguo. Les hablo año no tan lejos, 2024, y todavía se sigue funcionando hoy día, ¿ya? Pero ese software había nacido por el año 2000. Ya con eso les digo todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado funcionando? Interaccionaba con la logística, interaccionaba con presupuesto, muy, muy burocrático todavía, pero funcionaba. O sea, no era que no funcionaba. Puede ser rentable para activos de bajo impacto y prolonga la vida útil de los activos, ¿no? En el preventivo. En el caso del reactivo, puede ser rentable para activo, claro. Es como ser sistemáticos, preventivos, por decir, a lámparas. No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cuántas lámparas voy a cambiar? Hacer un mantenimiento preventivo. O solamente se atienden las fallas, ¿no? Se falló una lámpara, lo cambio. Les comentaba, les comento, ¿no? En una unidad logística de concentrados hay más de 2000 lámparas. Te dirán, pues sí, pues 2000 lámparas, ¿no? Pues son 7 hectáreas, ¿ya? Son 7 hectáreas de infraestructura techada. Pero cada lámpara vale $3.500. De la misma manera, ¿no? Entre nave y nave, el que se malogre una lámpara, imagínense estar con un Malif, gente permanente, dándole vuelta a las lámparas, cuando hay otros equipos que sí necesitan estar con cuidado, ¿no? De las fajas, desde compresoras, desde inyectores, extractores, todos los equipos relacionados a, a la producción propiamente dicha, ¿no? Entonces, eso se saca por un tema de estrategia, ¿no? Estrategias y tácticas. Y esto por el modo falla, criticidad modo falla. A menudo resulta en paradas no planificadas, lo que causa pérdida de ganancias, y en el otro aumenta la productividad de la producción y las ganancias. ¿Ya? Cuando falla un equipo, tenemos que redireccionar todos nuestros recursos, como le hablaba este caso de un scoop que se quedó pues 2 kilómetros en la mina y que hay que sacarlo al taller. Todo lo que involucra, ¿no? Porque tengo que sacar otro scoop para que también lo remolque, ¿no? Imagínense. Operador, gente, operaciones, mantenimiento, todo por un equipo que se quedó parado, ¿ya? Pero si nosotros hacemos un buen mantenimiento sistemático, como es el preventivo, indiferentemente que si está bien o no está bien, pero ya le toca su cambio, ¿qué es lo que va a suceder? Que las fallas van a empezar a disminuir. Y esas fallas al disminuir va a incrementar, ¿qué cosa? La disponibilidad del equipo, los indicadores, ¿no? El MTBF se va a incrementar, el MTTR va a disminuir y la utilización se incrementa por parte de operaciones. Al incrementarse la utilización por parte de operaciones, incrementa material no trasladado, removido, ¿no? De labores hacia los camiones por este scoop. Por lo tanto, su ratio mejora, ¿no? Entonces, por todos lados, ya generó un incremento, ¿no? De valor. Implica riesgos para la seguridad en el reactivo, ¿no? Porque es impredecible, ¿no? Se imaginan un ventilador en mina que no es monitoreado y por lo tanto por ahí empieza a vibrar, se pasó una piedrita, malogró una hélice, esa hélice se fracturó y se revienta todo. Alguien puede estar muy cerca, puede dañarlo,
aunque tengan mallas, pues eso sale corta todo, revienta todo, ¿no? Entonces, se imaginan, eso de ahí puede ocasionar un daño a la persona, definitivamente daño al equipo o instalaciones, ya, y puede dañar inclusive la reputación de una empresa, ¿no? Entonces, pero en el sistemático reduce el riesgo de lesiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya lo inspeccionaste, ya lo verificaste, ya le pasaste las pruebas, ya le hiciste mantenimiento, o sea, los riesgos empiezan a disminuir, no se eliminan, disminuyen, ¿no? Pero estás garantizando el buen funcionamiento del activo. La seguridad mejora. Por lo tanto, los costos están asociados al número de fallas, ¿no? Y, y vamos a ver que siempre, como les decía, el óptimo está en el mantenimiento predictivo, ¿no? ¿Ya? Porque en el predictivo lo llevamos a su punto máximo, ¿no? A la tendencia en el cual deberíamos de cambiarlo. Por eso que es importante este tema del predictivo, porque lo vamos llevando, lo llamamos nosotros monitoreo por condición, ¿no? Vamos hallando tendencias. Y esas tendencias nos avisan para qué momento podemos intervenir. Debemos, no tener, debemos de intervenir. Y debemos prepararnos, ¿no? Anticiparnos antes que colapse o que falle. En una empresa también ahí donde tenían un puerto, ya, de la planta de secado al puerto habían unos hilos, 2 hilos de 50.000 toneladas cada uno. Entonces, ¿qué se hacía con el concentrado? Se almacenaba en los hilos, pero cuando llegaba el barco, o sea, se descargaba y ese mineral ya pasaba al embarque. Entonces, pero cuando se llenaba, paraba todo, pues, ¿no? Por X motivos no habían barcos para poder sacar, teníamos que paralizar porque se llenaban los hilos, colapsaba. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Para subir el mineral a estos hilos, había unos elevador de canguilones. Tenían unos baldes que le llaman las canecas, ¿no? Entonces, el elevador de canguilones siempre sufría, se descentraba, ¿ya? Y cuando se descentraba, se dañaban las canecas, ¿ya? Los baldes, y conforme se iban dañando, se iban abriendo, hasta que en un momento colapsaba, ¿ya? Inclusive desgarraba la banda, porque recuerden, es una banda y están insertadas las canecas. Entonces, miren, aunque se hacía predictivo, ¿ya? Porque la idea era mirarlo funcionando, entonces se abrió una ventana, ¿ya? En el elevador de Canquilones, pero está en pleno giro. Entonces, ¿qué sucedía cuando está en pleno giro, no? Uno no puede ver dónde están las fallas. Tenía que ir 1-1, 1-1, 1-1. Y eso no se podía dar cuando estabas en pleno embarque, ¿no? Pero miren, ahí salió el ingenio, ¿no? Que justamente esas, eh, esa parte de uso del buen ingenio, lo que hizo fue, iban con su cámara, ¿ya? Y empezaban a filmar 2, 3 ciclos, que duraba minuto, minuto y medio. Y luego se iban a la máquina y empezaban a ver en velocidad muy baja,
cada una de las cámaras. Pero para esto ya las canecas les habían numerado, la número 1, la número 2, la número 3. Así. Entonces iba pasando, ¿no? Iban avanzando y miraban la foto de cómo estaba, ¿no? Cómo estaba apagaban, ¿no? Y iban en cámara lenta, ¿no? Por no decirlo así, baja revolución, iban mirando cómo estaba cada una de las canecas. Y aquella que presentaba deformación ya lo tenían numerado. Entonces, en la primera ventana que se daba, se intervenía para el cambio de esas canecas. Se podía cambiar los baldes, las canecas, pero lo que no se podía permitir era el daño a la faja, porque cuando la caneca ya se obstruía y se amarraba y se atoraba todo, era un desastre, ¿ya? Entonces, inclusive podía llevarnos al cambio de la banda entera, completa, y eso era un trabajo, ¿no? Entonces, lección aprendida con esto, evitaban de que suceda, o sea, ya veían ciertas deformaciones, inmediatamente en la primera ventana se cambiaban las canecas. Era muy rápido cambiar las canecas, ¿ya? Pero, aunque era un poco costoso, ¿no? Pero más costoso era parar todo el proceso, porque inclusive, ¿no? No solamente era parar en pleno embarque, ¿no? Porque el buque espera, y ese buque que espera, si tiene un tiempo determinado de carga sobre una tolerancia definida, hay que pagarle un demurrage, una penalidad, y es carísimo, ¿no? Son como $30,000, creo, por día. Entonces, simplemente el atender, haciendo esto lo que es monitoreo por condición. El predictivo ayudó, los inspectores ayudaron, ¿no? A mejorar la productividad del proceso y la confiabilidad del equipo. La revolución del mantenimiento predictivo, ¿ya? Acá nosotros vamos a ver el avance de las tecnologías de monitoreo y el análisis de datos que han impulsado la adopción del mantenimiento predictivo. A diferencia del mantenimiento preventivo, que se basa en intervalos de tiempo predefinidos, es lo que yo le decía, ¿no? Sistemático, tiene frecuencia, pero el predictivo no. El predictivo va en función a tendencias, ¿no? El predictivo utiliza datos en tiempo real para prever fallas antes de que ocurran. Las herramientas como el análisis de vibraciones, la termografía, el análisis de aceite, han revolucionado la toma en la que las organizaciones gestionan sus activos, lo que permite intervenciones más precisas y oportunas, ¿no? Siempre nos van a dar, y ahí vamos a tener pues diferentes equipos básicos, especializados, inclusive el personal tiene que estar homologado, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿ya? Otros inclusive son tercerizados, ¿no? Así que dependiendo del negocio y el uso, eh, vamos a ver diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Con personal propio, con personal externo, una mistura de ambos. Entonces, ¿el mantenimiento predictivo es diferente al preventivo y del correctivo? Sí, ¿no? El preventivo, dice, consiste en inspeccionar la máquina cada cierto tiempo, independientemente de lo que requiera o no, o en hacerlo cuando se detecta algún sistema, un ruido extraño, ¿no? El correctivo, también denominado reactivo o de avería, es el que se ejecuta cuando ya se produjo el fallo, ¿no? A diferencia del preventivo, es que el otro es sistemático y se interviene en una fecha determinada. El correctivo es solamente cuando falla, ¿no? Y es necesario reparar el equipo dañado. Como yo le decía, si hay equipos que no generan tanto impacto, tengo 80 lámparas en un encapsulado, ¿no? Que se malore uno, no me va a afectar. Se maloren dos, no me va a afectar. Entonces, lo que sí se programa es su cambio para la fecha, ¿no? Correspondiente, ¿no?
Pero el predictivo, que es un método de mantenimiento proactivo basado en datos y diseñado para analizar el estado de los equipos continuamente y predecir posibles averías. Temperatura por 100 chumaceras, ¿no? Temperatura en reductores, en motores. Importantísimo, ¿no? Para evitar que eh, estos equipos colapsen, vibraciones en tiempo real, diferentes técnicas y diferentes metodologías, diferentes aplicaciones y tecnologías, ¿no? Con ciertos requerimientos de hardware y de software, cada uno a diferentes costos, ¿no? Para diferentes bolsillos. O también podemos hacerlo lo básico, ¿no? Con personal y equipos básicos de monitoreo. Todo aplica para lo que es el predictivo, ¿no? Desde un quick call que está con el personal hasta un especialista que va con su analizador de vibraciones. Cada uno dependiendo del rubro, el negocio y el tipo de equipo al que se va a atender. Cuando se actúa, dice, ¿cuándo actúa cada tipo de mantenimiento y qué señales detecta? Entonces nosotros vamos a ver los de riesgo bajo, inicio de la falla, monitoreo acústico, análisis de vibraciones y termografía infrarroja. Hasta ahí, un riesgo bajo, ¿no? Está asociado a ¿qué? Al predictivo, más predictivo, ¿no? Pero dentro de lo que es preventivo ya estamos hablando de piezas sueltas, ya cuando vamos haciendo mantenimiento sistemático, ¿no? Vamos encontrando algunos elementos ya con desgaste, o simplemente escuchamos, ¿no? Ya sensoriales, ¿no? Ruido, olfato, y vemos que hay un daño, pero no sabemos qué. Entonces, en el preventivo atacábamos todo eso, ¿no? Cambio de pines, cambio de rodaje, cambio de faja, lubricación en general. Y riesgo crítico, ya estamos hablando de daños menores y fallas catastróficas, donde simplemente no los atendemos, como el caso que le decía de las lámparas. Estas lámparas, aunque cuestan $3.500, ¿no? Uno, por la hermeticidad, ante la humedad, ante la polución, y aún así se malograban, ¿no? Perdían eficiencia y se llegaban a malograr. Estaríamos hablando ahí de que, al no ser un equipo crítico, daños menores, ¿ya? Porque no afecta todo el sistema de iluminación. ¿Necesita ser reemplazado? Sí. Y la falla catastrófica, ¿no? Imagínense un reductor que empieza a calentar por temperatura, no es detectado y cuando se interviene, ya colapsó. Entonces, el análisis de los datos recogidos a través de los sensores va a permitir predecir las averías antes que sean evidentes, ¿no? La principal virtud del mantenimiento predictivo respecto al preventivo es que se aplica cada cierto tiempo o al correctivo que se aplica cuando el fallo ya se ha producido, ¿no? O sea, eso permite predecir lo que yo le decía, proyecta, ¿no? Podemos tomar una decisión con manera anticipada antes de un colapso. Y le sacamos el jugo hasta lo último, ¿no? Esa es la diferencia que con el sistemático, ¿no? Cumple un ciclo y lo cambio, bueno o malo, lo cambio. Porque si no lo cambio, mi riesgo es que falle. En el otro no, como lo vas monitoreando, tú se va proyectando en qué momento va a colapsar. Y en ese momento ya haces toda una gestión de programación, de correctivo programado para atender en el momento, ¿no? En la semana, no de manera sistemática, pero sí en base al monitoreo y tendencia, el cambio o la reparación del equipo. Hacia un mantenimiento proactivo. Hemos hablado correctivo, preventivo, predictivo y hacia un mantenimiento proactivo. Cuando hablamos de un mantenimiento proactivo, va más allá del predictivo, ya que se enfoca en la eliminación de las causas fundamentales de las fallas.
a través de análisis de causa-raíz, la mejora continua, las organizaciones no solo previenen fallas, sino que también optimizan sus procesos. Esto es muy importante, miren, en una organización, en esta misma que le hablaba, del secado, ellos tenían como corporativo, tenían una filosofía de mejora continua y aplicaban el Kaizen, ¿ya? Habían herramientas como el Six Sigma y todos aquellos que querían aplicarlo, pero el Kaizen era su filosofía de mejora continua. Entonces, promovían, uno, las mejores ideas para hacer mejoras entre áreas, mina, planta, ingeniería, geología, y sacaban cada uno una mejora. A veces lo decían, pero es tan ridículo, es tan simple, tan obvio. Sí, pues, pero nadie lo plantea. Y empezaban los monitoreos, y empezaban eh, el concurso interno. Una vez que salía un ganador, uno o dos propuestas de ideas, generalmente eran dos, las dos mejores ideas, se iba a un concurso corporativo con las diferentes minas de la directoría. En este caso era Valefer, ¿no? Vale Fertilizante. Entonces, y se concursaba con todos ellos, y de tal manera las mejores ideas eran las, porque no solamente era una idea, esa idea tenía que ser sustentada, monitoreada, demostrada que realmente funcionó, generó valor, y cuánto de valor inclusive, ¿no? Entonces, y eso motivaba, ¿no? A que las personas que iban con estas ideas eh, llegaran a ayudarse, a colaborar con los vendors. Recuerdo muy bien, estuve en un simposio, ¿no? Y donde esta empresa, que les digo, siempre gana premios en seguridad, las mejores ideas, ¿ya? Y lo presentó en su simposio, en algo muy bueno, como tres clases tres experiencias de éxito en estas mejoras, ¿ya? Uno dice, oye, pero es tan simple, simple, no hay mucha inversión. Bien, pero solamente es un tema de pensar, eh, evaluar y implementar. O sea, hacerlo realidad, que funcione, ¿ya? Y mientras que ellos presentaban, al lado estaban los vendors, ¿ya? Y decían, sí, pues, lo que estás presentando es nuestra idea, decía, ¿no? O sea, a donde iba es que ellos habían trabajado bajo la idea del mismo vendor, ¿no? Pero cómo habían motivado al vendor para que trabaje con ellos en hacer mejoras. Ahí hay un tema de gestión, ¿no? Entonces, en este lado, justamente, el tema proactivo va más allá, ¿no? Buscan causas raíces, buscan un tema de mejoras, inclusive de diseño, ¿no? ¿Ya? Entonces, este enfoque es clave para todas las industrias donde la confiabilidad y la disponibilidad de los equipos son críticos, como en la petroquímica, la manufactura avanzada, la mejora continua, impulsada por la filosofía Kaizen, es un componente esencial del mantenimiento proactivo. Es lo que yo les decía, ¿no? O sea, te va preparando en hacer mejoras, optimizar procesos inclusive, ¿no? Este enfoque ha sido ampliamente adoptado en la industria automotriz, en las plantas de Toyota, donde el mantenimiento se integra a cada aspecto del proceso de producción, lo que mejora la eficiencia y reduce el tiempo de inactividad. Hasta ahí, clarísimo, ¿no? Entonces, todos esos problemas se van levantando y se van haciendo mejoras. Lo que era insolucionable, hay una solución. Siempre hay una solución.
Perdón. Entonces, si nosotros vamos viendo del mantenimiento reactivo al preventivo, vamos implementando ¿qué cosa? Monitoreos continuos, ¿no? Salimos del correctivo, monitoreos continuos, análisis predictivo, planificación estratégica, optimización de recursos, enfoques basados en confiabilidad e implementación de mejoras continuas, ¿no? O sea, por un lado monitoreas, pero por el otro implementas, o sea, la ejecución. No solamente dejarlo en una idea, sino ejecutarlas. Lo peor que puede pasar después de ejecutar es que te equivoques, ¿no? Pero vas a ver que eso es un aprendizaje para hacerlo mejor. Y lo peor es que la inacción, no hacer nada, ¿no? Así que el lado bueno y el lado malo de siempre hacer algo nuevo, diferente. El enfoque del mantenimiento proactivo se centra en anticipar y prevenir problemas antes de que ocurran con el objetivo de maximizar la disponibilidad, confiabilidad, vida útil de los activos industriales. Impacto y beneficios de la evolución de la gestión de mantenimiento. La transición hacia enfoques de mantenimiento más avanzados ha generado beneficios tangibles en términos de reducción de costos, mejora de la seguridad y aumento de la eficiencia operativa. Las organizaciones que adoptan estrategias predictivas y proactivas logran mayor fiabilidad en sus operaciones, lo que se traduce en una ventaja competitiva en un mercado global cada vez más exigente. Además, estos enfoques permiten a las empresas gestionar sus activos de manera más sostenible, lo que minimiza el desperdicio y optimiza el uso de los recursos. Bastante beneficio, ¿no? Solamente ese impacto que da en hacer gestión de mantenimiento, ¿no? O sea, de dónde nace, desde el correctivo hasta el proactivo. Entonces, esa evolución nos va a llevar a un tema de eh, un impacto en el negocio, ¿no? Y en todo aspecto, seguridad, calidad, costos, las mejores prácticas, ¿no? World class. Del mantenimiento vamos a poder ver el modelo de gestión de mantenimiento, donde vamos a ver la planificación por un lado, la ejecución por otro lado. Y esto está basado en la norma ISO 9001. ¿Qué es la ISO 9001? Calidad, ¿no? Mejora continua. Círculo Deming. Y lo van a ver en todos los procesos, ¿ya? Dentro vamos a ver lo que es la planificación, largo plazo, mediano plazo, corto plazo, y la mejora continua sigue ahí dentro. El proceso de soportes, todo lo que soporta esta gestión de mantenimiento, la gestión de recursos humanos, gestión de repuestos, gestión de infraestructura, gestión de la información, el control y la mejora y evaluación y una mejora. ¿Para qué? Satisfacción a las partes interesadas, ¿no? Entonces, van a haber actividades que siempre van a generar valor. Y lo que es más importante, debe haber un flujo de información. No puede ser que se quede cada proceso aislado. Siempre es un flujo, debe ser trazable, debe comunicarse. Entonces, un modelo de gestión de mantenimiento, me disculpa, pero estoy agripado, por eso, si no me escuchan muy bien, es un marco estructurado que guía la planificación y la ejecución, monitoreo y mejora de las actividades de mantenimiento dentro de una organización. Entonces, acá es donde nuestra gestión de mantenimiento gripe, disculpen, ya. Vamos a ver una estandarización base de la implementación de la gestión de mantenimiento. Y para eso es el mapeo de procesos, donde cada proceso debe estar estructurado, ¿no? Un flujograma, cómo funciona, cómo engrana, ¿no? Cada actividad. Y se tiene que identificar la tarea crítica,
para generar los estándares, procedimientos, flujogramas, manual de instrucción. Entonces, para el éxito, ¿no?, de una buena gestión de mantenimiento, los fundamentos básicos para una gestión de mantenimiento está en la estandarización. Será siempre la base para la implantación de una gestión de mantenimiento, ¿no? Entonces, ya tenemos los procesos, ya tenemos nuestros procedimientos, todo ese procedimiento. Así como ustedes que trabajan, me imagino, ya trabajan muchos en el sector industrial, siempre van a encontrar seguridad. Y seguridad, todo está procedimentado, ¿no? Le dicen, y todo está inclusive reglamentado, ¿no? Estamos dentro de ciertos reglamentos de seguridad, como el Decreto Supremo 024 para lo que es minería, donde nos dicen todo. No nos dicen cómo, pero sí nos dicen qué es lo que debemos de considerar. Inclusive nos dan valores límites, líneas base, que lo cual lo podemos superar. Pero a donde va es que ya nos reglamenta. Entonces, esta estandarización es base. Si internamente ya lo manejamos, tenemos la respuesta para ante una auditoría de ministerios o simplemente de normativas internacionales. Se debe contar con procedimientos que detallen cada una de las actividades de mantenimiento. En mantenimiento debemos de tener ya los procedimientos para cada uno de los subprocesos que manejamos. En conclusión, la evolución de la gestión de mantenimiento, desde el enfoque reactivo hasta los métodos predictivos y proactivos, refleja la creciente importancia de esta disciplina en la estrategia empresarial. A medida que las tecnologías continúan avanzando, es esencial que las organizaciones adopten y adapten estas prácticas para mantenerse competitivas y asegurar la sostenibilidad a largo plazo. La gestión de mantenimiento ya no es solo una cuestión técnica, se ha convertido en una estrategia clave para el éxito en el entorno industrial actual, cada vez más complejo y más dinámico. Ustedes no se han dado cuenta, bueno, yo cuando inicié esta carrera, ¿no?, esta línea de vida profesional, siempre escuchaba a mis superiores, decían, nos han cortado el presupuesto, nosotros pedimos tanto y no nos dan, por lo tanto, no vamos a cumplir con el presupuesto, no vamos a cumplir con hacer el mantenimiento de los equipos. Y así era, ¿no? Otros decían, este año he ahorrado 15, 20% del presupuesto, pero había dejado de hacer cosas. Entonces, no era un tema de que no te daban ni que ahorrabas, sino cuán eficiente eras y en qué podías optimizar para hacer esa inversión algo mucho más económica, ¿no? Uno para inversiones nuevas, CAPEX, y otro para el mantenimiento de las instalaciones y equipos, OPEX, ¿no? Y iban de la mano, ¿no? Ejemplo, uno de los problemas que tuve siempre, una minera también, era que los equipos tenían más de 50.000 horas. Un SCOOP, aquellos que conocen los SCOOPs, cargadores bajo perfil, ya estos equipos a las 18.000 horas ya debería salir a un overhaul o simplemente reemplazarlo, ¿ya? Pero ya tenía 52.000 horas. ¿Cuántas vueltas había dado? 3 veces. Y no había una inversión así para reparación por componentes ni reparación por equipo. ¿Qué conllevó todo esto? ¿Ya? A que los costos se dispararan. Y por muchos motivos, ¿no? Equipos desfasados tecnológicamente, con falta de mantenimiento adecuado, reparaciones e inversiones grandes. Entonces, cuando se quiso levantar la flota, sí, pues empezó a gastarse y se mejoraron los indicadores.
disponibilidad en MTBF, MTTR, todo mejoró, ¿ya? Pero ¿a qué costo? ¿No? Entonces, después del análisis, también se hizo una proyección después de 4 años con datos, horas de trabajo, indicadores, costos, y se generó una proyección con Python, ¿ya? Y se demostró en qué momento iban a fallar cada uno de los equipos y por qué tipos de fallas iban a... Y todo estaba relacionado a componentes que lo iba a volver a seguir haciendo caro. Entonces, con toda esa información, eh, teníamos pues la evaluación con el reemplazo de equipos nuevos, e inclusive con cambio de marcas mucho más eficientes. Se pudo obtener de $68 la hora de mantenimiento a $13 la hora, que luego se incrementó a 23, y ahí se estandarizó, ¿ya? Entonces, ya se imaginan cuánto costaba hacer mantenimiento, cuánto se ahorró solamente habiendo hecho una inversión, ¿no? Mientras que en el otro, por no hacer una inversión de ese tipo, reemplazar el equipo en su ciclo de vida, que ya estaba predefinido, porque también se mostró el ciclo de vida, y el ciclo de vida no falló, por eso le doy ese valor de 18.000, porque me salió como 18.900 horas, algo así. El ciclo de vida, en qué momento debería reemplazarse el equipo. Y ya estábamos fuera. Entonces, todo eso valió para que empiecen a renovar la flota, ¿ya? Reacios, porque su filosofía de los japoneses no es una filosofía pues de como nosotros, ¿no? Más de Occidente. Ellos el equipo tiene que ser eterno, ¿no? Pero, ¿a qué costo? ¿No? Luego tenemos lo que es la confiabilidad. La confiabilidad, que es uno de los indicadores de gestión de mantenimiento industrial, este término hace referencia a la confianza que se les da a los equipos y a la maquinaria que utiliza una empresa. El buen funcionamiento de los recursos es fundamental para la viabilidad de las empresas. En la gestión de mantenimiento, la confiabilidad es el porcentaje o probabilidad de un correcto funcionamiento dentro de un determinado periodo de tiempo de las máquinas, sistemas y ítems incluidos en la cadena de producción. Vamos a encontrar también lo que es los conceptos clave en la confiabilidad. Vamos a ver acá el TPM, el PMO, talento humano, el RCM, ¿no? Donde por un lado vamos a ver efectividad global del mantenimiento autónomo, gestión de equipos, habilidades operativas, confiabilidad operacional, historial de fallas, recursos primordiales de la organización. Entonces, la confiabilidad conglomera todas esas filosofías, técnicas, para poder obtener una mejor performance de los activos, ¿no? Dice, es la metodología propuesta para desarrollar el modelo mixto de confiabilidad dentro del proceso de la optimización del mantenimiento industrial. O sea, no solamente una filosofía, una metodología, nos va a solucionar el problema. A veces tenemos que buscar más. La mixtura, como yo le decía, el mantenimiento esbelto, ¿no? Entonces, lo mejor de cada uno y que complementa, no que genera retrabajo, sino que complementa, lo fortifica para obtener un mejor resultado. La disponibilidad es la probabilidad de que un sistema, equipo o componente realice la función prevista cuando sea requerida. Se expresa en porcentaje y tiene en cuenta tanto la confiabilidad como la mantenibilidad del sistema. Es el tiempo que un equipo se encuentra operativo durante su vida útil. Es el periodo de tiempo esperado en que el equipo debe de estar en funcionamiento. Este es uno de los indicadores principales del KPI de mantenimiento de una organización y del funcionamiento de sus equipos. La disponibilidad. Vamos a ver que aquí tenemos desde la disponibilidad el tiempo de funcionamiento y el tiempo de parada.
Y dentro del tiempo de funcionamiento tenemos la fiabilidad y dentro del tiempo de parada tenemos la mantenibilidad. Entonces, la disponibilidad es un factor crítico en la producción, ya que una baja disponibilidad de los equipos puede afectar significativamente la capacidad de producción y la calidad de los productos. Se dan cuenta que como mantenedores siempre nos miden la disponibilidad, ¿no? Ya. Siempre nos dicen esto, o sea, oye, pero el equipo lo estoy llevando al taller porque no tengo, ¿cómo dicen? No tengo una labor para extraer, perforar, cargar, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto lo llevo al taller. Y como lo dejé en el taller, ya está cuenta de mantenimiento. No, no funciona así, ¿no? Que lo deje en el taller es una cosa. Que nosotros podamos aprovechar ese tiempo y desde el momento que metemos mano al equipo, afectamos la disponibilidad. Pero si el equipo está ahí parado y no hacemos nada, no tenemos por qué asumir ningún valor o horas de trabajo de mantenimiento en esos equipos y por lo tanto no afecta la disponibilidad. Debe estar afectando a su utilización. ¿Ya? Pero sí es bueno que si ya está en el taller y ya hemos encontrado en nuestras inspecciones, ruta de inspección, ruta de lubricación, tenemos backlogs por atender, es preferible atenderlo. ¿Nos va a afectar la disponibilidad? Nos va a afectar, pero más nos va a afectar una falla. Entonces, si tenemos desvíos, sí tenemos que atender. Y tenemos la oportunidad de hacerlo porque ya lo dejaron en el taller, aprovechemos. ¿Ya? Pero la disponibilidad es eso, ¿no? Es un factor crítico de producción. Entonces, él es en el momento que operación necesita operar y el equipo es utilizado, ¿no? Pasa a la utilización, está disponible. A veces no les ha pasado esto que el equipo está en el taller, termina su mantenimiento, lo van a sacar a la siguiente guardia y no funciona, no arranca, presenta problemas de códigos de falla. La pregunta es, como después de una parada de planta, ¿no? Van a arrancar y empiezan a saltar las fallas, ¿no? En el escada, no arranca, no hay secuencia. Entonces, por eso que todo tiene un proceso, un protocolo para hacer pruebas, preentregas, ¿no? Y de tal manera garantizar que a la hora que lo vayan a utilizar, funcione. Si no, no se libera el equipo. Ya, entonces, por eso siempre nos cuestionan, ¿no? Por el tema de la disponibilidad. Y especialmente en estos eventos, ¿no? Salió del taller y falló. Oye, pero fue por una llanta y terminó por un turbo. Oye, pero eso han debido darse cuenta en el mantenimiento, ¿cierto? Pues, o sea, el hecho de que el equipo haya llegado por una llanta no quiere decir que le des una revisión a todo el equipo, ¿no? Siempre hay que tener presente eso. Mantenibilidad. Es la capacidad de un elemento bajo determinadas condiciones de uso para conservar o ser restaurado a un estado en el que pueda realizarse la función requerida. Cuando el mantenimiento se realiza bajo determinadas condiciones y usando procedimientos y recursos establecidos. La mantenibilidad se refiere a la facilidad y efectividad con la que un sistema o equipo puede ser reparado o restaurado en un estado operativo después de una falla o mantenimiento preventivo, ¿no? Esa es la mantenibilidad del MTTR. Después de una falla, ¿cuánto tiempo te demoras en atenderla? ¿Ya? Si cuentas con todos los recursos, si cuentas con la gente preparada, capacitada para identificar la falla, ese tiempo va a ser corto. Pero no cuentas con los recursos, no cuentas con gente capacitada, simplemente los tiempos van a ser mayores. Prueba, error, y te tiras todo un día y no reparas. Tu MTTR es muy alto, ¿no? Un activo con buena mantenibilidad reduce el tiempo de inactividad y los costos de reparación.
ya que puede ser atendido eficientemente. Entonces vamos viendo, ¿no?, la tasa de fallas, la fase 1 de rodaje o mortalidad infantil. Siempre un equipo nuevo que llega va a tener alta tasa de fallas, pero luego se estabiliza, ¿no? La fase 2, que es la de madurez o de la vida útil, fallas aleatorias. Y la 3, ¿no?, que llevamos de envejecimiento, pero miren, hay 3 etapas, ¿no? Ahí vamos, etapa 1 de la fase 3, etapa 2, y vamos a ver que también hay rangos, ¿no? Fallas de desgaste. Las fallas se fundamentan en el desgaste de elementos, envejecimiento, pérdida de funcionalidad, que son causadas por el exceso de uso, desuso o abuso. Se generan por los tiempos, por las inclemencias del entorno. Es lo que yo le decía, ¿no? Imagínense que ya superamos el ciclo de vida. Oye, las fallas van a estar asociadas a otros factores, como fatiga, ¿no? Ya no solamente son ciertos repuestos, hasta la parte estructural se ve afectada. Dentro de los riesgos del mantenimiento, todas las industrias necesitan mantenimiento, pero aunque la necesidad de mantenimiento es universal, cada orden de trabajo tiene riesgos y especificidades únicas. No hay 2 instalaciones o 2 equipos iguales. Pueden ser la misma marca, el mismo modelo, pero por temas operativos y en las condiciones que trabajan, no necesariamente son iguales. Además, trabajar bajo presión para resolver una avería lo antes posible puede poner a los técnicos en un riesgo innecesario. Recuerden, ¿no?, al presionar, al exigir al personal trabajar fuera de horario, a veces anteriormente teníamos este concepto, ¿no? Una parada podía durar 36 horas, hasta 72 horas, ¿ya? Perdón, 76 horas. ¿Ya? Entonces, yo no veía que el jefe de mantenimiento no dormía, se la pasaba día, noche, preocupado, detrás de la gente, teniendo supervisores, no delegaba, ¿no? Entonces, no había una planificación de esa parada, porque prácticamente el hombre andaba zombie después de las 24 horas. Y así como él, ¿no?, dormía 2, 3 horas. Hay un tema de responsabilidad, sí, pero también hay un tema de seguridad. Perdón, la gripe que no me deja. Lo segundo, estaba bajo el mismo esquema, había varios que se accidentaron, no siendo supervisores, manejaban, pues, que voy a llevar el repuesto para acá, que voy a traer el repuesto para allá. Miren cómo manejamos así nuestras paradas anteriormente. Le hablo año 96, año 2000. Ese era, y hasta ahora último todavía he visto en otras empresas que trabajan bajo ese criterio, ¿no? Yo estoy en una parada y de inicio a fin, yo estoy ahí. Dormiré 2 horas, y así están, se duermen en la mesa. Y no lo digo porque he visto, lo he vivido, lo he hecho, ya, en su momento. Cosa que se aprende, ¿no? Pero conforme va evolucionando, ¿no?, en otras empresas ya no. Tenías que hacer tu plan adecuado, distribuido, turno día, turno noche, ¿no? Contingencias, grupos de trabajo, o sea, ya estaba todo armado. Oye, pero ¿quién lleva? ¿Quién hace servicios auxiliares? Hasta las camionetas con choferes habilitados para poder mover al personal, los buses, todo tenía que estar coordinado. Entonces no había un tema de exceso de trabajo, ¿no? ¿Ya? Y que podía ocasionar accidentes. Y como le dije, he visto choques repetitivos y otras casi que se han matado, ¿no? Interesante esa parte porque
Estos riesgos ocurren, ¿no? Cuando uno se autopresiona o cuando de la misma manera presiona al equipo, porque si hablábamos así de supervisores, jefatura, ya se imaginarán cómo eran los técnicos. Diagnóstico precoz, en el que se detectan los factores de riesgo a partir de simples observaciones, se incrementan las soluciones más obvias. Observación, en la que el personal hace una observación cualitativa cuando detecta un problema y lo explora más a fondo. Análisis, es que un consultor de prevención hace una evaluación cuantitativa y desarrolla una solución especial para el problema. Experto, en los raros casos en que es indispensable contratar a un experto para que estudie y resuelva el problema. En este diagnóstico precoz, ¿no? Nosotros podemos hablar de que se detectan factores de riesgo a partir de simples observaciones. Cuando hacen la rutina, lo que decíamos, la rutina, inspecciones, lubricación, puede estar midiendo los tableros, termografía, pero puede estar escuchando de que hay un sonido extraño, ¿no? En la transmisión del motor. Entonces, el motor eléctrico, ¿no? Esa observación, puede decir, es la faja, ¿no? Hay una solución, entonces genera un correctivo programado. La observación es la que el personal hace una observación cualitativa cuando detecta un problema y lo libera y lo explora más a fondo. Oye, hay que parar el equipo. Paran el equipo e intervienen, evalúan, y no es la faja, es la polea. Entonces, ya hay un tema ya por eso dice más cualitativo, ¿no? El análisis, ¿no? Y dice, hay que cambiar la polea, ¿no? Porque ya presenta desgaste, ha estado desalineada y necesitamos reemplazarla por una nueva. Cambiamos polea, cambiamos fajas. O sea, miren, ya hay una solución. Y el experto es porque, oye, has hecho todo eso y vuelve a fallar. Se vuelve repetitivo, ¿no? Entonces necesita algo más. Entonces ya haces un análisis vibracional, haces un alineamiento, un especialista, nivel 2, nivel 3, o por último un ODS. Tal vez no sea el equipo, sea toda la estructura. O sea, a esto nos vemos con el tema de los riesgos de mantenimiento, ¿no? Siempre va a haber eh, una forma de poder analizar estos eventos, minimizar los riesgos, desde una observación simple hasta algo muy experto, ¿no? Dentro del ciclo de vida de la seguridad vamos a ver análisis de riesgos, requerimientos funcionales, diseño y verificación, instalación y validación, operación y mantenimiento y mejoras continuas. El primero y más importante paso donde se analiza el funcionamiento de la máquina, su manipulación, su exposición que genera a las personas, relación entre el mantenimiento y la productividad, lo que ya le hemos hablado anteriormente, ¿no? Mientras más evolucionamos en el mantenimiento, la productividad de la misma manera, ¿no? En términos generales, la productividad puede ser entendida como la relación entre la actividad productiva y los medios necesarios para conseguirlo. Factores que definen la importancia de la productividad. Factores internos son aquellos que dependen de la empresa y comprenden aspectos sobre los cuales la compañía tiene influencia. Gestión del talento, relacionado con los aspectos internos, se refiere al activo más importante de una empresa. Factores externos son todos los aspectos que no dependen de la empresa, dicho de otro modo, todo lo que está fuera de su control. Ejemplos son las legislaciones. Recuerden lo que habíamos hablado, ¿no? Algunas normativas, algunas leyes, a las cuales legales, ¿no? Decimos requisitos legales, el OSINERMIN, la OEFA, ¿no? Y tenemos que alinearnos a esos requisitos. Productividad y mantenimiento industrial. La productividad, principal objetivo de cualquier empresa, no debe sufrir interrupciones. Sin embargo, estas pueden ocurrir cuando intermedian máquinas, tecnología y recursos humanos. Habíamos hablado de los subprocesos, ¿no? Donde una herramienta para poder mapear bien nuestros procesos, subprocesos, es el SIPO, que es una herramienta utilizada para identificar todos los elementos relevantes para su implantación. Ahí vamos a tener el detalle de procesos,
con los proveedores, las entradas, el proceso, la salida y los clientes. ¿Qué quiere decir? Supplier, Input, Process, Output, Clients. Entonces vamos a tener las entradas, los proveedores, la salida y los clientes, sirven como orientación para describir el proceso, aclarando los suministros y el tipo de producto esperado. Cuando vamos a crear una ventaja competitiva, el negocio tiene que estar mapeado por procesos. Como ven ahí, nuestra base son las personas, pero sobre eso los pilares son mantenimiento y operación, está la gestión, está la salud y está la sustentabilidad. Y todo esto se va a un tema final, productividad y costo. Operación, mantenimiento, gestión, personas, salud y sustentabilidad. En mantenimiento, que es lo que nos interesa, es la importancia de los activos para que la empresa haga el mantenimiento, sea una actividad imprescindible para la empresa, ¿no? O sea, a veces muchos dicen mantenimiento. ¿Por qué existe mantenimiento? Si todo anda bien, ¿no? Pues, pero cuando van mal las cosas, oye, ¿dónde necesitamos a mantenimiento? Pero todos, ¿no?, concuerdan que mantenimiento siempre debe existir. Por eso, vamos a ver la función de mantenimiento y el ciclo de mejoramiento. Dentro de lo que es la función de mantenimiento, que es un conjunto de responsabilidades necesarias para la garantía de la disponibilidad, de la confiabilidad y los costos de un parque de activos específico. Y el ciclo de mejoramiento, que es el triángulo de la gestión de mantenimiento, que es una representación gráfica del macroflujo de los procesos de mantenimiento de un área, ¿no? Donde vamos a tener el ciclo gerencial PDCA, mejora continua, ciclo Deming, plan, do, check, action, ¿no? Por eso yo le decía que todos los procesos siempre van a estar relacionados a la ISO 9001, a la mejora continua, al ciclo Deming, ¿no? En el primer caso, la función de mantenimiento, vamos a ver siempre tres responsabilidades dentro del mantenimiento: ejecución, ingeniería y planificación. Que los tres dependen, tienen un objetivo, ¿no?, un objetivo primordial, ¿no? El cuidado de los activos, pero las responsabilidades son distintas. Y dentro del ciclo PDCA nosotros vamos a ver definir objetivos, definir métodos, educar y entrenar, realizar y registrar, analizar resultados, corregir, ¿no?, el PDCA. La planificación y la programación, esto lo vamos a ver más adelante, debe de tener un flujo exclusivamente para planificar y programar, que es diferente a la planificación medio plazo. La ejecución de las actividades, que también es parte de la planificación, ¿no?, y parte de la gestión de mantenimiento, ¿no? ¿Ya? Porque interrelaciona. Vamos a ver cómo esta ejecución de actividades interrelaciona con la planificación y interacciona con lo que es la planificación medio plazo. El flujograma de las estrategias de mantenimiento. Para hacer planes tenemos que hacer estrategias. Para hacer presupuesto tenemos que hacer estrategias. También tiene un flujo al cual, como dije, nada de esto es escrito en piedra, es customizable, pero esta es una línea base para que puedan ordenar cada uno de sus procesos. La instalación de activos, ¿no?, que se dice cada vez que vamos a hacer gestión. Primero, tienes que saber cuántos equipos, qué instalaciones y bajo qué condiciones trabajan. Hacer el mapeo de activos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a registrar? ¿Cómo lo vamos a monitorear? Instalación de activos. ¿Cómo medir los índices de productividad en el mantenimiento industrial? En tiempos de digitalización, cualquier medición que deseamos realizar está asociada indefinidamente a la tecnología, ¿no? Entonces, vamos a tener de software, base de datos, herramientas que nos permitan hacer reportes, ¿no? Y vamos a poder monitorear, ¿no? El factor de productividad y mantenimiento es una métrica específica para este tipo de tareas y resulta fundamental a la hora de realizar con eficiencia el trabajo de mantenimiento. Tiempo de realización, calidad de trabajo, impacto de la efectividad organizacional y medición de las horas de trabajo. ¿Cómo lograr la productividad en el mantenimiento industrial?
debido a la cantidad de variables, es necesario considerar, medir, procesar, almacenar y contar con una solución digital que es fundamental. Ya dentro de la importancia de contar con un sistema de gestión de mantenimiento es hacer un seguimiento preciso de las horas de trabajo, asignar órdenes, gestionar inventario, definir un cronograma de mantenimiento y mejorar la disponibilidad, la productividad. Siempre me han preguntado, ¿y cuál es el mejor software? Sí, hay software de mantenimiento, pero la potencia de un software de mantenimiento está en la forma como interfaza. Hace la interfase con diferentes módulos, y la otra es que cuando es parte ya de un ERP, como el módulo PM del SAP. Impacto del mantenimiento en la industria minera y pesquera. ¿Cuáles son los principales beneficios del mantenimiento preventivo en la minería? En el dinámico mundo de la minería, el mantenimiento es un pilar fundamental para garantizar operaciones fluidas y seguras. Sin un mantenimiento adecuado, los equipos pueden sufrir fallos inesperados, lo que conlleva pérdida de producción. Aquí es donde entra en juego el mantenimiento predictivo, una estrategia proactiva que emplea datos y análisis para anticipar posibles fallos. Tuve la oportunidad de visitar Ferreiros, ya, donde tenían en el área de confiabilidad, miraban las máquinas y todos sus indicadores, ¿no?, de cada una de sus máquinas en sus diferentes unidades. Entonces, la responsabilidad del mantenimiento y monitoreo de esos indicadores estaba en cada unidad por cada persona, personal técnico, supervisión, jefatura de esas unidades operativas. Pero el soporte de Ferreiros, que representaba a la marca Caterpillar, era en línea, ¿no? También tenía un área que estaba en contacto con cada uno de ellos para identificar, uno, las fallas, dos, monitorearlas en el tiempo y también ayudar a generar el plan de acción a realizar. Entonces, la creación de la ventaja competitiva es que durante los ciclos de alta en el mercado hay una necesidad de operar a plena capacidad, optimizar al máximo la capacidad instalada. Se dan cuenta, ¿no? O sea, tenemos que estar con la máxima disponibilidad de nuestros equipos, que arranquen la máquina y funcione. Como ahora, que tenemos buenos precios de metales, buenos precios de materias primas en general, agroindustria, minería, pesca. Entonces, todos los equipos tienen que estar realmente óptimos como para aprovechar al máximo buenos precios. Y en las épocas de baja, estar, como les dije, optimizar esos costos para poder ser competitivo y para poder seguir en el negocio, ¿no? Habilidad para reducir costos es crucial y facilidad en el proceso de toma de decisión referente a inversión de capital. Lo que yo le decía, tenemos que priorizar las inversiones, aquella que genera más valor. ¿Y por qué es importante en la minería? El mantenimiento preventivo emerge como una estrategia imprescindible en la industria minera, ofreciendo una serie de beneficios que van más allá del simple optimización de equipos. En un entorno donde la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad son aspectos críticos ante la práctica, se erige como un escudo protector contra los riesgos inherentes a la actividad minera. En última instancia, invertir en el mantenimiento preventivo no es solo una medida inteligente, sino también un compromiso con el bienestar de los trabajadores, la eficiencia operativa y la rentabilidad a largo plazo. Ustedes que han manejado, ¿no?, la gestión de mantenimiento, siempre va a venir la OEF o Sinermin, ¿no?, y les van a pedir una serie de documentos, el INDECI para algunos, y llegan y todos esos documentos, uno dice, no lo he hecho, no lo tengo, pero si ya se maneja una buena gestión de inspecciones de instalaciones, equipos móviles, estacionarios, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente se va a dar la información que se lleva en nuestro registro. Y si a eso lo tenemos ya bajo el uso de manera ordenada con un software, mejor, ¿no? Porque toda la información va saliendo de ahí. Ya. Y por último, vamos a tener lo que es la finalidad del mantenimiento industrial. Y esta parte sí quiero que me entiendan muy bien. Miren, un buen mantenimiento
genera una máxima disponibilidad, mayor durabilidad y optimización de procesos, ¿no? Pero este buen mantenimiento se traslada a los equipos. Estos equipos generan mayor producción, mejor calidad de productos y mayor eficiencia. Pero estos equipos van a afectar al negocio, a la empresa, generándole rentabilidad, competitividad y va a perdurar en el tiempo. Y esto de la empresa va a generar también un desarrollo industrial, porque ustedes van a decir, oye, pero ahí queda, ¿no? Siempre van a haber mejoras, las mejores prácticas, la modernización, un desarrollo industrial, empleo, ahorro y mejor nivel de vida, ¿no? Todo esto va generando, porque se genera una empresa, otra empresa, se va abriendo más empresas, hay un desarrollo industrial. Las personas se vuelven más capaces, mucho más hábiles, con mejores competencias, y que muchos van a estar rotando a otras empresas, ¿no? Y sucesivamente otros ingresando al mercado laboral. Este desarrollo industrial también se va al desarrollo económico, donde vamos a ver el incremento del PBI, incremento del ingreso per cápita, vamos a tener mayor capacidad de ingreso, porque al tener mejores competencias a donde nos vayamos o donde estemos, siempre va a haber un incremento salarial. Bueno, en el sector privado funciona de esa manera, bajo un tema de productividad. Y un fin nacional, lo que debe llevar a un tema de paz, justicia social y prosperidad. Entonces, mantenimiento no solamente queda en mantener un activo, un equipo, va más allá de eso, tiene un fin, veámoslo así, un fin nacional, ¿no? ¿Ya? Y si lo seguimos llevando hacia arriba, vamos a encontrar que tiene un fin mayor. Muchas gracias, espero haberles explicado adecuadamente y aunque me he pasado unos minutos, pero yo creo que ha valido la pena para poder aclarar algunos puntos que seguro ustedes van a tener dudas y me van a hacer consultas. Estoy a la espera de sus consultas. Excelente, ingeniero Máximo, por la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Por el tiempo ya no nos alcanza para la ronda de preguntas, ya que yo me quedo acá con los profesionales para poder enseñarles acerca de su aula virtual y también despejar algunas dudas que puedan tener acerca de la certificación. Yo me quedo con los profesionales, nos vemos en la próxima clase, que es el día de mañana. Perfecto, Denise. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bien, ingeniero, buenas noches. Por favor, estudiantes, les pido no se desconecten del Meet, ¿sí? Porque voy a presentar mi pantalla para poder explicarles un poco más acerca del aula virtual. ¿Ok? Del aula virtual, de la certificación y, bueno, despejar dudas que puedan tener acerca de nosotros, ¿de acuerdo? A ver, voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Si pueden ir dejando sus dudas aquí en el chat para poder responderlas de manera ordenada, ¿de acuerdo? En el chat pueden ir dejando sus dudas. Bien, ya estoy compartiendo pantalla. A ver. Bien. Por favor, ¿me confirma si es que pueden visualizar mi pantalla? ¿Sí logran ver? Perfecto, muchas gracias. Excelente, gracias. Bien, lo que están visualizando ahora, estimados profesionales, es el acceso a la aula virtual. Para quienes recién están ingresando a clases, ¿no? O se han unido a la mitad y no pudieron escuchar mi presentación al inicio, les comenté que el acceso a las clases es completamente gratuito. Sin embargo, el acceso al aula virtual y a su certificación tiene un costo, es un costo social con un valor promocional de 89,90. Este valor incluye su acceso al aula virtual y su certificado al finalizar todo el diploma, ¿de acuerdo? Una vez que ustedes hayan realizado su inversión, nosotros le brindamos su usuario y su contraseña con el acceso a esta plataforma. Una vez tengan el ingreso, el acceso, se van aquí a cursos inscritos y les va a aparecer el siguiente curso en el cual está llevando a cabo actualmente, que es gestión integral del mantenimiento y confiabilidad. Esperemos unos segundos, por favor, que se actualice la página.
¿De acuerdo? Ahora sí. Aquí está. Le dan clic ahí. Puede ser desde su computadora o puede ser desde su teléfono. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? A ver, está cargando. En esta plataforma, en este aula virtual, ustedes van a encontrar toda la información acerca del curso. Recuerden que su certificado sale con 120 horas académicas, que son las horas en vivo llevadas a cabo, y se va a complementar con el material académico que van a encontrar aquí en el aula virtual. ¿Ok? Ahora en breve vamos a estar subiendo ya la PPT de este módulo 1 y el día de mañana se va a estar compartiendo la grabación de esta primera clase. La grabación también es de acceso gratuito, es compartido por el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Y también es subido aquí a su aula virtual. Pero el material PPT y material extra que nos brinda el docente, sean plantillas, lecturas, es de acceso único para quienes realicen su inversión, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es para obtener el certificado? Bien, les muestro aquí con un diploma que ya hemos culminado hace poco. Al finalizar los 5 módulos, porque son 5 módulos nada más, ¿de acuerdo? Van a tener que rendir una evaluación, ¿correcto? Aprobando ese examen, ustedes van a poder obtener su certificado. ¿Y cómo obtener el certificado? Mire, por ejemplo, aquí tenemos un diploma de planner de mantenimiento que ha culminado hace poco nada más. Cuando ustedes realicen su evaluación y aprueben su examen, desde su aula virtual van a poder descargar su certificado. Aquí como están viendo ahora, donde dice ver certificado. Simplemente le dan clic ahí y automáticamente la página genera su certificado. El certificado es netamente desde su aula virtual. No es enviado por correo y tampoco es enviado por WhatsApp, sino cada uno de ustedes lo puede descargar desde su aula virtual. Por eso es muy importante que puedan tener su acceso a esta plataforma. Recuerden que el valor promocional es de 89,90. Lo pueden realizar desde ahora, 19 de febrero, o hasta la última clase, que es 27 de febrero. ¿De acuerdo? Aquí se está generando el certificado. Demora unos segundos, a lo mucho un par de minutos. No se preocupen si no se genera de manera inmediata. Demora un poco. Ya, ahí está. ¿Ven? Así se genera el certificado. Aquí está su código QR, aquí, bueno, su nombre completo, las fechas de inicio a fin, la fecha en la cual se está emitiendo, el nombre del diploma, las firmas correspondientes y su constancia de estudio con su temario, con sus módulos. Va a ir ahí sus datos respectivos del estudiante y su nota final de su evaluación. ¿Cómo lo descargan? Aquí en el icono de descarga ponen el cursor y simplemente lo descargan en PDF o en JPG. Así es, estimados profesionales, de esta manera se hace uso de su plataforma virtual y estos son los beneficios que estarían gozando si acceden, bueno, a este valor promocional que les acabo de mencionar. Sí, todo está siendo grabado, estimado Anderson. Todo está siendo grabado. Culminada aquí la clase, voy a dejar de grabar y el link de asistencia ya ha sido compartido aquí por el chat y también lo voy a volver a enviar por el grupo para que puedan validar su participación al módulo 1, no se preocupen. Bien, ahora sí, estimados, pueden escribir sus consultas aquí por el chat para hacerlo de manera más ordenada y así poder respetar cada uno de ustedes, ¿sí? A ver, Gustavo dice, ¿el precio de 89 será para todos los cursos? El precio de 89,90 es para este diploma de gestión integral de mantenimiento y confiabilidad. Siendo ustedes ya estudiantes y siendo parte de la familia de Lévate Perú, luego de ello, en todo este 2026, van a tener un 10% de descuento en cualquier otro diploma que deseen llevar. ¿De acuerdo? Sí, Jesús, Visa. Claro, se puede pagar con Yape, correcto. Voy a enviar también los medios de pago por los grupos de WhatsApp. Lo voy a fijar en cada grupo para que lo tengan en cuenta. Si es que desean ya realizar su inversión, se pueden comunicar por nosotros por interno para poder en todo caso enviarles los medios de pago y de esta manera pueden hacer de manera más factible su pago y lo podemos validar. El pago, la captura, ¿a qué número se envía? Pues al único número que nos comunicamos por WhatsApp. Es el único número de Lévate Perú, el cual voy a dejar aquí por el chat. Ese número que estoy poniendo aquí en el chat es el número de Lévate Perú. No es el número de Yape, es el número de Lévate Perú. A ese medio envía su captura. Los medios de pago lo voy a reenviar en el grupo en estos momentos, culminado esta clase, ¿sí?
Sí, Alexander, certificado en físico, sí, hacemos envío de certificados en físico, tiene un valor adicional de los 89,90, depende en realidad de la zona en la cual desees el envío, si es en provincia, depende la zona y también se realiza por la agencia Olva. Un detalle con las certificaciones en físico para el envío es que se tiene que reunir un número mínimo para realizar el envío a esa misma zona, ¿sí? Entonces, si deseas, claro, se puede hacer, pero te comunicas con nosotros por interno para poder gestionarlo, ¿de acuerdo? David dice, ¿cuál es la nota mínima aprobatoria? 16. La nota mínima aprobatoria de ese examen es 16. Solamente es un examen. Está bien que se toma al finalizar todos los 5 módulos. Luis, ¿qué pasa si jalan el examen? O sea, excelente pregunta. Es muy difícil que jalen o, bueno, que reprueben. ¿Por qué? Porque van a tener 3 oportunidades para que resuelvan la evaluación. 3 oportunidades y 48 horas para que puedan resolverlo. Quiere decir que van a tener 48 horas adicionales para que puedan repasar sus PPTs, para que puedan ver las clases y, bueno, 3 oportunidades si en caso una de esas notas no les gusta. Pueden volver a hacerlo 2 veces más y la nota más alta es la considerada para su constancia de estudios, así como lo acaban de ver como yo he presentado. A ver, otra consulta. Sí, Yoli, voy a enviar la asistencia, como repito, por el grupo de WhatsApp acabado aquí el Meet. A ver. A ver, para quienes están pidiendo el link de la plataforma, voy a repetir nuevamente, por favor, atento. El acceso a la plataforma virtual es únicamente para quienes realicen su inversión de 89,90. Todos pueden acceder a las clases completamente en vivo de manera gratuita. Si desean acceder al material PPT, plantillas o lecturas que nos brinde el docente, es únicamente para quienes realicen su inversión. Esta inversión incluye su acceso al aula virtual y incluye su certificado al finalizar el diploma. Brian, excelente pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo de duración tiene el aula virtual una vez culminado el curso? Ustedes van a tener acceso por un año completo. ¿De acuerdo? Una activación de su usuario van a tener un año completo el acceso a su plataforma virtual, donde van a poder volver a repasar las PPTs, aunque son descargables, van a poder visualizar nuevamente y además que tienen su descuento en cualquier otro diploma que deseen llevar en todo el año 2026. Gilson, ¿verdad? Gilson, buenas noches. ¿Cuántas horas son en total? Bueno, el certificado se emite con 120 horas académicas, que son las horas en vivos aquí por mí, y se complementan con el material educativo que se encuentra en el aula virtual. Oscar, ¿qué número del curso se ha dictado? Formula tu pregunta nuevamente, por favor, porque no comprendo. Gustavo dice, ¿qué otros tipos de diplomado hay? Gustavo, tenemos diplomas en todos los rubros, depende en qué rubro estás deseando. En el rubro de mantenimiento, rubro eléctrico, de sanidad, eh, público, tenemos de gestión pública. En realidad depende en qué rubro estás buscando. Puedes ingresar a la página web si gustas y ahí tienes todo el catálogo de diplomas que desees llevar en modalidad asincrónica o en modalidad en vivo. ¿Alguna otra consulta, estimados profesionales? Si no, para dar por concluida esta primera clase, poder enviarles su link de asistencia y los medios de pago para que lo tengan en cuenta desde ya. Recuerden, pueden realizar su inversión desde ahora o solamente hasta la última clase va a estar válido este precio promocional para su certificación. Sí, son 5 módulos. Excelente, Gustavo. Todo claro entonces. Bien. A ver, Genaro Guerra, voy a activar el micrófono, quizás él quiere hablar. A ver. Genaro Guerra, buenas noches. Sí, te escucho. Bien, creo que aún no. A ver, dice Oscar, comentaste que son 5 módulos para este curso. ¿La clase de hoy es la... Sí, correcto. Hoy día es la primera clase, es el primer módulo. Son 5 módulos, les dicto las fechas, es del día 19, mañana es la segunda clase, el 25 es la tercera, después el 26 y 27 de febrero estamos culminando. Oscar, no es un webinar, es un diploma de especialización profesional.
¿de acuerdo? Que consta de 5 módulos, 5 sesiones de 1 hora y media cada uno. Tu certificado va a salir con 120 horas académicas. El acceso a estas clases es completamente gratuito, pero si deseas acceder a tu certificación al final de los 5 módulos, el valor es de 89,90. Si deseas un poquito más de información, quizás como tú dices, has llegado un poco tarde, quizás por temas laborales, comunícate con nosotros por interno. Aquí estoy dejando el número de Elevate Perú para que puedas comunicarte con nosotros por interno. Siempre estamos ahí dispuestos a responder todas sus inquietudes. A ver, ¿alguna otra consulta? Edward, ingresando al aula virtual puedes ver el temario, incluso en los grupos está el temario para que puedas ver el tema de cada clase y más o menos veas de qué trata cada clase, ¿de acuerdo? Bien, voy a dejar de compartir, siendo ya las 9. A ver, voy a apagar los micrófonos porque ya, listo. Siendo las 9:24, damos por concluido esta primera clase. Esperamos que se hayan llevado la mejor de las impresiones en realidad. Esperamos que sigan continuando con nosotros hasta terminar las 5 sesiones. Muchas gracias a todos por haber asistido. Nos vemos el día de mañana en nuestra segunda clase. ¿Sí? El link de asistencia lo voy a compartir en unos minutos por su grupo y también los medios de pago para quienes desean ya tener acceso a su aula virtual y ya asegurar su certificado al final de este diploma. Que tengan todos muy buenas noches.